Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un programa más de Expertas con Maya Hidalgo. Qué gusto recibirlas hoy aquí en un miércoles, porque acuérdense que estamos haciendo como pruebas de días, a ver qué días les conviene más. Si nos quieren ir poniendo para ustedes qué día es mejor y qué día les viene mejor, nosotros vamos a ser muy felices, aunque ya saben que lo pueden ver por aquí o por YouTube el día que quieran, a partir de mañana pasado más o menos. Este sí queda ya en Facebook. Y bueno, hoy muy contentas porque teníamos un buen rato de no tener con nosotros a Ana Piñeiro. Bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros siempre, siempre, porque la verdad es que a mí me da mucha alegría compartir contigo la pantalla, además de todo lo que siempre digo, ¿no? Que para mí Ani es como familia. Este, me encanta lo que es, lo que siempre ha sido y además en lo que se ha ido convirtiendo. Siempre muy espiritual, siempre eh, con una visión muy integral de todo. Ani, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Maye. Gracias como siempre. Gracias por darme este espacio para ir compartiendo con todas las mujeres que forman parte de esta comunidad también un proceso mío de transformación, ¿no? Hemos como que recorrido de alguna manera este camino juntas, nos ha tocado coincidir en distintos momentos de la Así vida es. y también por asuntos de familia, ¿no? Sí. Que tenemos ahí, bueno, Maya es muy amiga de una prima hermana de mi padre, entonces, bueno, hay mucho cariño por ese lado, pero además, por temas profesionales, Sí. pues hemos ya compartido algunas cosas, proyectos o ideas de proyectos e intenciones, ¿no? Para seguir trabajando en pro de las mujeres Así es. y esto ha sido ya un camino de años que para mí también ha sido, como decía antes, un camino de transformación y siempre con la suerte de contar con gente como Maye, que ha estado ahí pendiente de mí. Y bueno, encantada de estar aquí, encantada de poder compartir un poquito más de lo que hago hoy, de lo que hago hoy en día, con un tema que a mí me parece fundamental y muy interesante en cuanto a el desarrollo o el fortalecimiento de la autonomía como mujeres, Así ¿no? es. Así es. Que es el tema del automaternaje. Se habla mucho de esto últimamente, pero quisiera compartirles mi perspectiva respecto de ese Así tema, es. ¿no? Así es. Entonces, Fíjate, Ani, que todos estos nuevos, eh, pues de alguna manera, rebautizadas o nombres a situaciones, a eventos, a formas de, este, me encanta que siempre nos traes ese tipo de novedades, pero además me encantaría que así rapidito, por todas las personas que no te ubican, que les digas quién es Ana Piñeiro. les cuento Sí, rapidísimo. Bueno, rapidísimo. hoy he pasado por muchas facetas en mi vida. Así es. Después de recorrer el mundo corporativo durante muchos años, en donde me enfoqué a desarrollar negocios para otros, concretamente en el sector financiero, bueno, en el sector asegurador. Esto fue pues ya hace algunos años y ya llevo así como que un largo recorrido de vida. Estoy por cumplir 50 años, con lo cual, bueno, me ha tocado pues sí ya recorrer La flor, varios en la terrenos. flor de la edad estás, bombona. Así. Exacto. Entonces, bueno, después de pasar tiempo, bastante tiempo en el mundo corporativo, decidí emprender hace pues ya 10 años dejé yo el mundo corporativo con pues un par de emprendimientos bastante exitosos. Uno era una línea de productos alimenticios, porque es una de mis grandes aficiones, Así es. la cocina. Y bueno, y un negocio de catering que fue muy exitoso. Y después, pues, una comunidad de mujeres que creció bastante a nivel internacional. Y bueno, esa, desde ahí
fue que fui yo descubriendo mi camino y mi vocación y mi intención de acompañar a mujeres. Lo que pasa es que a lo largo de este proceso también me di cuenta y decidí que quería acompañar a mujeres más allá de lo que podía ser la mentoría en cuanto a emprendimiento y la asesoría en cuanto a negocios, sino en un sentido más profundo, ya en cuestiones terapéuticas, en cuestiones espirituales. Y entonces hace 5 años me mudé a España. Yo vivo en España, ahora mismo estoy en México de visita, pero vivo en España, en un pueblecito muy pequeñito que Maye Ya conoce. conozco. Conozco y es, de verdad, es como un paraíso, así se me figura a mí. Sí, entonces, bueno, de hecho, la última vez que estuve por aquí en esta sección con Maya, les contaba yo de esto y les pude mostrar también un poquito Así es, de ese de ese lugar mágico en paisaje. el que vivo. Bueno, el punto es que decidí empezar a prepararme y a formarme como terapeuta. Hice una formación en terapia gestalt en España y desde hace 3 años ejerzo como terapeuta acompañando mujeres. No es que solo acompañe mujeres, pero sí me he centrado en el acompañamiento profundo a mujeres con la intención de, a través de procesos terapéuticos y formativos, poder acercar a mujeres herramientas que les permitan precisamente ir ganando autonomía, ir ganando conciencia y autoconciencia para que tomen decisiones más libres y más apegadas a su esencia, ¿no? A lo que es verdaderamente esencial. Entonces, bueno, doy acompañamiento individual, doy acompañamiento grupal, tengo la suerte de facilitar y guiar algunos grupos, Así es. todos ellos de mujeres. En cuanto a acompañamiento individual, sí que tengo también alguna persona del sexo masculino, pero primordialmente trabajo con mujeres. Entonces, eso es a lo que me dedico y feliz de poderme dedicar a algo que forma parte de mi vocación y que le da sentido a mi vida. Exacto. Entonces, Y esa satisfacción, ¿no? Esa satisfacción que redondea un todo, porque a lo mejor mucha gente no lo puede entender porque no lo ha logrado sentir, pero cuando enfocas tu vida y le das un sentido en algo que es tan físico, tan emocional y además tan espiritual, redondeas todo eso que necesitamos como personas, como seres humanos. totalmente. Yo, que además eso, pues creo que es una de mis grandes aportaciones a las personas que acompaño, porque es un camino que yo he caminado, que yo he Recorrido. transitado. Entonces, además de tener un proceso formativo, ¿no? Que me avala o que me da credenciales como terapeuta o para poder acompañar Sí, en esa personas. forma profesional, llamémosle así. eh, Así es, está también la parte mía, de mi propia vivencia y mi propia experiencia de vida, que siento que es de las cosas más valiosas que puedo yo ofrecer y poner sobre la mesa cuando acompaño personas. Entonces, las cosas de las que puedo hablar o las herramientas que puedo poner sobre la mesa son herramientas que yo misma he probado, ¿no? Son herramientas que me han acompañado durante mi camino y que, por supuesto, no ha sido un camino fácil, es decir, ha sido un camino lleno de retos, lleno de altas y bajas. De hecho, recuerdo muy bien la última, la última vez que estuvimos juntas. Así es. Yo estaba pasando por un proceso bien profundo de conciencia, de autoconciencia, y habían pasado muchas cosas. El año pasado yo creo que para mucha gente fue un año muy, muy, muy retador. Entonces estuvimos compartiendo un ratito y precisamente ese tránsito por Claro, esos distintos momentos también complementa esto que hoy ofrezco para las personas a las que acompaño. así es. Entonces, Dentro de todas estas experiencias vividas, ¿verdad? Que se habla a través de esa expertise que da el transitarlo, como dices, se vuelve uno más que, que un maestro o que un
sino un mentor, o sea, alguien que lo ha vivido y que transmite esa experiencia y que a través de esa experiencia da puntos claves para a lo mejor no tener que caer exactamente en esos mismos, en algunos puntos que puedan llegar a ser eh, muy dolorosos o algún error, ¿verdad? Porque también hay errores, que claro, el error muchas veces, si se, más bien la mayoría de las veces si se sabe manejar, es un gran aprendizaje, pero siempre con esa expertise, ¿no? Que, que es un toque super plus. Claro, y además te voy a decir algo de lo que, bueno, yo me he venido dando cuenta y más últimamente, con todo el acceso a información que hay Sí, actualmente y que hay un bombardeo, la verdad, bueno, así lo percibo yo, ¿no? sí Como un está. bombardeo de contenido y sobre todo contenido que hoy está como muy en boga, ¿no? Todo el tema del wellness, el desarrollo personal, la autoconciencia. Eh, con todo esto hay mucha demanda de ese contenido, se está pues generando muchísima información, pero yo ahí le veo un problema, ¿no? Es información que me parece que al no estar acompañada justamente de una vivencia personal o transmitida por alguien que ha pasado por eso, que al final lo valioso de tener esa referencia cuando de alguien que comparte desde su propia Claro. vivencia, al final es como estás viendo lo que pudiera ser un espejo, ¿no? Porque esa es la diferencia a solo estar consultando información. Claro. Es distinto. Yo al final, y que caemos también como en este rollo de buscar recetas, buscar soluciones inmediatas, buscar el paso a paso de cómo me arreglo en uno, dos, tres, ya sabes, porque además vivimos en Sí. una, ahora mismo, en estos tiempos, pues quisiéramos que todo fuera rápido y a veces casi sin involucrarnos de manera profunda Y sin como hacernos con conscientes de esa elección, ¿no? De lo que vamos a elegir. No importa qué elijas, porque la verdad es que todo hay para todos, ¿no? Y todas las opciones, por alguna razón existen, pueden llegar a ser buenas. Aquí el chiste es que tú te hagas consciente de que cuando estás eligiendo una, es bajo ese conocimiento, bajo esa eh, saber que esto trae estos pros y contras y esto es como que crear esa conciencia alrededor. Estamos, como dices, dentro de esa rapidez, tratando de elegir o que nos lleve el mundo, o si se usa esto, yo no calculo si me queda o no me queda, o si me va a ir bien, o si de verdad era lo que yo quería, o si esa era la persona con la que yo quiero compartir. O sea, vamos con una inconsciencia tremenda por la rapidez. claro. Sí, totalmente. Y la verdad es que tiene más, o sea, obviamente tiene un componente que tiene que ver con cómo funciona ¿no? hoy en día las cosas, ¿no? Que Claro. por supuesto que han ido cambiando y se ha ido acelerando, pero también, Maya, hay una cosa que viene más de fondo y más de atrás, ¿no? Y ahí es donde se vuelve relevante atender o revisar estos temas como el automaternaje, que es decir, cómo estoy yo acompañándome como mujer adulta, como esa madre suficientemente buena que tuve o que debía haber tenido durante mi infancia, mi proceso de crecimiento, mi proceso de crianza, ¿no? Entonces, creo que también esa falta o esa ausencia de conciencia mucho tiene que ver con la desconexión que hay con ese concepto de ser una buena madre para ti misma, ¿no? Y alguien que se está procurando y haciendo llegar lo que necesita. No. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos muy desconectadas o crecemos bastante desconectados de nuestras necesidades, ¿no? Todos los seres humanos. Y hay una razón fundamental, y esto no es para que entremos aquí en un proceso de culpar a papá y a mamá, No. Son cosas pero que eran costumbres, ¿no? De alguna manera había ciertas, y sigue habiendo normas sociales en donde,
pues era lo que había y que se creía que era lo correcto. Hay que ir sobre eso. Trataban de dar lo mejor de sí sobre ese margen, ¿no? Claro, claro. E independientemente del contexto cultural que hubiera habido en el que ha habido, ¿no? En todos los tiempos, pues al final nuestros padres o quien nos haya criado tiene también o viene también de un contexto Claro. en el que, o sea, es como que vienes arrastrando, 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 desconexión, ¿no? De tus necesidades básicas, ¿no? Entonces, muchas veces durante el proceso de crianza lo que sucede es que un padre, una madre, lo que hace o lo que hacemos, yo soy madre Sí, también, claro. lo que hacemos es poner nuestras propias necesidades delante de, o sea, es decir, creemos o asumimos que lo que nuestros hijos necesitan es lo que nosotros necesitamos o va en función Claro. de lo que nosotros O en necesitamos algún momento lo necesitamos y creímos que era súper básico, que eso también es eso un es, grave error. o de lo que carecimos. También, Tratamos otra. de proveer a nuestros hijos de lo que nosotros no tuvimos. Pero eso no quiere decir que eso esté alineado con las necesidades de nuestros hijos o de las personas a las que estamos criando, Claro. ¿no? Entonces, de ahí que empieza a haber una desconexión desde muy temprana hora con nuestras necesidades. Yo tengo un maestro que decía, es que somos la única especie viviente, los seres humanos, que cuando tenemos sueño, tomamos café. O sea, Ok, cuando tenemos sueño, ok. tomamos un estimulante para que nos quite el sueño, ¿no? La necesidad está ahí, pero elegimos por un montón de factores no hacer caso a esa necesidad y entonces sustituimos eso por otra cosa. Y hay un ejemplo también que ilustra esto que estoy diciendo con los bebitos, por ejemplo, que tú ahorita lo vas a tener así como muy a flor de piel porque Sí, estás en contacto con chiquitines, con tus nietos. sí. La escena, la típica escena de mamá con un bebito que está, digamos, estás en un restaurante, está tu bebito en el carrito y empieza a llorar. Sacas al bebito del carrito, primero ves, ¿no? Quieres tranquilizarlo, que se calme, tal. Lo primero que pasa es que le enchufas la mamila. Generalmente, ¿no? Asumes que el bebé tiene hambre, le enchufas la mamila, el bebé empieza a llorar, porque a veces, pues, porque no tiene hambre, empiezan a escupir, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Que Sí, sí, empiezan sí, a... sí. Sin embargo, tú sigues insistiendo porque tú asumiste que el bebé se despertó porque tenía hambre. Entonces, sí o sí, le enchufas la mamila, ¿no? Y en algunos casos el bebito se la come y en otros casos vomita, pero tú sigues insistiendo. Muchas de las mamás, muchas veces nos pasa que seguimos insistiendo y hasta que no se la acabe, Claro. no Es se, que se no se quedó, la... seguro se quedó con hambre porque mira, se le quedó Exacto. esto y ahorita se lo toma y se va a calmar. Sí. Y esto es un ejemplo que ilustra lo que estoy diciendo. Entonces, desde ahí, desde bien temprana edad, nos empezamos a desconectar de lo que necesitamos. Entonces, vamos creciendo y después ya casi es imposible verlo. Parece una idea loca, ¿no? El no saber qué necesitamos, pero yo cada vez, o sea, muy frecuentemente, cuando estoy dando terapia en sesión, me doy cuenta la dificultad que existe para responder la simple pregunta, ¿qué necesitas? Ok. Entonces, la cuestión también que tiene que ver con el tema del automaternaje es poder ser esa madre buena para nosotras mismas que está buscando y procurando que esas necesidades sean satisfechas y Ok. ponernos en primer lugar. Porque aprendemos también a lo largo de la vida que a veces no somos tan importantes, que lo que les pasa a todos los demás es mucho más importante que lo que nos pasa a nosotros. Y, y vamos desarrollando una serie de patrones y de comportamientos que al final
nos despegan de lo que es verdaderamente bueno para nosotras. Entonces, este concepto del automaternaje es poder desarrollar, identificar e ir justo como fortaleciendo ese músculo que nos permite proveernos de lo que necesitamos, de lo que nos hace bien, de lo que nos aporta paz, de lo que nos aporta tranquilidad. Y, por supuesto, está muy, muy relacionado al concepto de autocuidado, ¿no? Okay. O sea, es que también hoy en día se habla mucho del autocuidado, pero pareciera, bueno, a mí lo que me sucede con muchas de las cosas o propuestas que yo veo respecto del autocuidado, es que parecieran como fórmulas o que se quedan en un nivel como muy superficial. Y el autocuidado no necesariamente, o sea, lo que quiero decir es, somos, cada una es un ser individual. Entonces, Okay. lo que no hay como cosas que no necesariamente lo que le sirve, lo que te sirve a ti, Maye, le va a servir Claro. me va a servir a mí. No. Entonces, Ni lo por que me eso hablo, sirve hoy a mí, a lo mejor me servía hace 5 años o me va a servir en 2 años. O sea, es que somos de, estamos en cambio continuo, un cambio continuo. totalmente, totalmente. Y entonces es como con mucho amor, que es otro concepto también que me parece que está muy ligado al concepto que tenemos de madre, ¿no? Como a este arquetipo que tenemos preconcebido de lo que es una madre. Obviamente el concepto amor está muy, muy, muy relacionado, ¿no? Al arquetipo mamá. Claro, claro. Y, y hay y yo le agregaría, ¿no? Al concepto amor también, el concepto amor incondicional. Escuchamos muchísimo hablar del amor incondicional y a veces como que y siempre, yo lo he escuchado muchas veces y además lo he vivido, ¿no? También en carne propia, lo que más se acerca al amor incondicional es el amor que se le tiene a los hijos, ¿no? Claro, claro. Cuando no nos vamos Entonces, engañando también en que de alguna manera a cierto momento tienen que pagarnos como papás todo lo que hicimos por ellos, ¿no? Porque muchas veces esas, como dices, dentro de ese cambio, dentro de esa evolución, de además de la edad y que según más grandes va habiendo muchas pérdidas y entonces se convierte en cosas como distorsionadas, en cosas muy uh-huh. distorsionadas. Sí, entonces sería como poder trasladar este concepto del amor incondicional a nosotras mismas. Verdaderamente para poder empezar un proceso de automaternaje sería como, ¿cómo traslado ese amor incondicional a mí? ¿Cómo puedo ir desarrollando una mirada más amorosa, más tierna, más sutil hacia mí misma, hacia mis decisiones, hacia todo lo que soy, hacia mis errores? Poder diluir un poquito, suavizar un poquito de alguna manera esos juicios que nos Claro, hacemos hacia nosotras mismas, que al final del día enferman, no solo, o sea, enferman el cuerpo, enferman las emociones y generan estos juicios tan, diría yo, tan rígidos, ¿no? También no solo es rigidez en el pensamiento, sino que tienen un efecto en el cuerpo. El cuerpo se pone tenso cuando estamos enjuiciándonos de manera severa respecto de lo que elegimos, respecto de lo que hacemos y de lo que no hacemos también, ¿no? Entonces sería como poder ir desarrollando esta capacidad de volcar el amor incondicional hacia nosotras mismas e ir ganando también como la capacidad de poder poner distancia antes de emitir un juicio respecto de lo que haces, respecto de lo que no haces y observarlo primero, ¿no? Entonces, creo, y lo pensaba yo esta mañana, justamente como hablando
de cómo he podido yo vivir o cómo he podido yo experimentar estas cosas de las que hablo. Claro. Una de ellas es justamente esto. Obviamente me siguen pasando cosas y me siguen afectando Claro. las cosas que me Mientras está pasan. uno vivo, ¿no? Ahora sí que es parte de eso. Y me seguirán afectando las cosas que me pasan. La cuestión es que lo que sí percibo a día de hoy y agradezco enormemente es que ya no me involucro de la misma manera con lo que me pasa y ya no me enjuicio tan severamente y tan rigurosamente respecto de lo que decido, respecto de lo que Claro, elijo, respecto claro. de cuando fallo. Entonces, aunque me sigue afectando lo que me pasa, y hay cosas que me generan enojo, y hay cosas que me generan rabia, Y y hay cosas que me estrés y mil generan cosas, claro, es dolor, parte de y vivir. estrés, pero ya no es este discurso constante de uno, que todo tiene que ver conmigo, para empezar, ¿no? Wow. Que hay un millón de factores alrededor que no dependen de mí. Exacto. Por lo tanto, no cada decisión mía, tengo la capacidad de aceptar cuando no lo hago bien. Y eso, no estoy hablando de eso, ¿no? Sigo teniendo esa capacidad, ¿no? De autoanálisis, de reflexión respecto de lo que elijo. Solo que sí, lo que estoy experimentando en esta etapa de mi vida es que me hablo cada vez menos feo. Y o Wow. sea, estoy siendo justo esta madre amorosa para mí misma, ¿no? Y cada vez menos también, o sea, voy viendo que se va reduciendo la ansiedad por buscar ese amor afuera, antes de poder permitírmelo y encontrar maneras de dármelo yo a mí misma. Entonces, estoy en esa etapa, evidentemente, descubriendo cómo puedo seguir fortaleciendo ese músculo que me permite aceptarme cada vez más, que me permite ser más amorosa conmigo misma. Y bueno, yo sí, esto es también una invitación para quienes nos están escuchando a que traigan a su vida y a su realidad, por lo menos la curiosidad de ver cómo es esto de vivir desde el amor incondicional, que sea ratitos, ¿no? Claro. Como experimentar con una situación concreta, por ejemplo, aquí es como una propuesta para quienes nos estén viendo, Exacto. que traigan a su mente una situación concreta en la que se han enjuiciado súper severamente y cómo verían esa situación si incorporan el concepto del amor incondicional y la autocompasión a esa situación y ver qué resulta, ¿no? Ver qué resulta al transformar o al ponerse esas gafas o esos lentes o este cambio de perspectiva desde el juicio hacia la incondicionalidad o la autocompasión respecto de una situación en la que has fallado, ¿no? O te Claro. has juzgado severamente. Entonces, ir empezando a hacer ese tipo de cosas va permitiendo ganar, no en todo momento, nada es absoluto, nada se soluciona y punto, ya se solucionó, como decías tú antes, Maya, estamos cambiando Así constantemente, es. y eso pues yo creo que una de las primeras cosas que habría que aceptar en la vida, es decir, nada es permanente, ¿no? Así es. Pero, pero sí que poder permitirnos experimentar o explorar otras maneras, ¿no? Así es. Justo a través de mamá mamá nos aporta la manera en la que vemos el mundo. Papá nos aporta la manera en la que actuamos en el mundo, pero mamá nos aporta la manera en la que vemos el mundo. Entonces sería como este concepto del automaternaje, sería como poder ganar u obtener
una nueva mirada Eso. del mundo y de mí misma. Ani, ahorita que te Entonces, estoy escuchando y que veo en todo esto tanta profundidad y que además me trato de poner en nuestros papás, abuelos, la gente, y que hablabas de ese autojuicio y de ese prejuicio y, y, y de tantas cosas que además quitan la paz, ¿verdad? La paz que también ayuda a poder tener una perspectiva más transparente, eh, dentro de todo este juego y de toda esta velocidad y de todo esto, que gracias a esto estamos, por ejemplo, hoy aquí frente a ustedes también de una manera tan sencilla y estamos pudiendo compartir temas, de autoayuda, ¿verdad? De apoyo. Eh, llegar a estas conclusiones, llegar a estas conclusiones en donde, eh, todo, todas las decisiones o todas las acciones o hasta los atropellos que vamos a lo mejor cometiendo, buenos o malos, pues depende, ¿no? Dependen de tantas cosas porque lo que puede ser bueno para mí, a lo mejor para otra persona es caótico y para otra le genera crisis y pero esa forma de percibirlo, esa forma de verlo que estás mencionando ahora, eh, si le aprendemos a poner como lo dices, eh, el, el no tanta tensión o a lo mejor hasta falta de agradecimiento, ¿no? Eh, uh-huh. nos ayuda también, nos puede ayudar y nos va a ayudar a que todo esto lo transitemos, pues de una forma más pacífica, hablando de Uh-huh. esa parte que nos genera, porque estoy sorprendida en muchas ocasiones, y Ani tiene además un grupo de WhatsApp muy lindo y muy interesante en donde comparten cosas bastante profundas, eh, todas estas cosas que te hacen ir tan profundamente, a veces generan muchísimo dolor dentro del proceso, ¿no, Ani? Y sentirse acompañado con, con cosas que son naturales o que son de etapas, porque es un hecho que una mujer madura tiene ciertas transiciones que a lo mejor emocionalmente son complicadas porque nos estamos haciendo conscientes, Uh-huh. porque Uh-huh. estamos entrando hasta ese punto donde hay una llaga a lo mejor, o donde hubo un golpe, o donde... Y entonces te genera dolor en vez de lo que estás tratando de decirnos, que nos genere esa paz por saber dónde estuvo, ya estoy consciente y lo puedo cambiar, o lo puedo Claro, ver, o lo puedo ver más amorosamente. eso, lo puedo aceptar, Además, pero no no, hay no, ya lo vi, ninguna, ya lo acepté, claro, ya está ahí. Ahí está el golpazo, ¿no? Ahora, sí, hay cosas, Maye, que no hay que cambiar desde mi punto de claro vista, que ¿no? no. Porque deja tú que si hay o no, es más bien, verdaderamente hay cosas que no podemos cambiar. Mm, ya sé a qué Y te también hay refieres. que ser, Yo hablaba también del hay que ser cambio a muy partir de consciente hoy, de ¿no? De lo que no eso me es. gusta, a partir de hoy lo cambio, lo que está en mí y que está en mi alrededor. Pero hay cosas que pasaron, nadie las va a cambiar. ¿Qué Sí, hago sí, con eso? claro, e incluso o sea, cosas que son tuyas, quiero decir, que sí dependen de ti, pero que no todo es susceptible de cambio. Y creo que también hemos, en estos tiempos en donde se habla tanto de iniciar procesos de transformación y pareciera que, para empezar, hay una expectativa enorme de que nos convirtamos en otra cosa, es decir, sí somos humanos, ¿no? Viviendo una experiencia humana, claro que somos un espíritu habitando un cuerpo, no hablo de eso, hablo de que pareciera que hay como esta cosa de que todo el rato tenemos que estarnos perfeccionando porque somos imperfectos, claro que somos imperfectos, pero, y Sí, está bien, sí. está bien ser imperfecto Ay, porque qué además bueno, qué paz saberlo, aprendí, ¿no?
de dónde aprendemos, ¿no? Pero sí creo también, Maye, que el aceptar lo que uno es y lo que uno no es, el aceptar lo que uno puede y lo que uno no puede, con mucho amor, Así es. también, y me parece que tiene que ver con este concepto de acompañarnos desde, o de automaternarnos, justo aceptarnos tal como somos, eh, revisar las expectativas que estamos poniendo sobre nosotras mismas, revisar las expectativas que vienen también del entorno externo y saber, justo otra vez volvemos a lo que mencionabas antes, ¿no? La conciencia, saber qué está bien para mí, qué realmente está bien para mí y esas expectativas que puedo llegar a tener sobre mí misma o de mí misma o respecto de mí misma, es una buena oportunidad, ya que estamos hablando de este tema, de revisar si esas expectativas o esas metas están verdaderamente alineadas con lo que cada una es, o simplemente es una fantasía o una cuestión ideológica, una cuestión que vino de algún concepto Que por ahí escuchamos. idealista, eso es, o que verdaderamente tiene que ver con algo profundo, con algo coherente con lo que cada una es. Entonces, también eso tiene que ver con maternarse, con automaternarse, ¿no? Okay. Como el poder alinear y ser coherente con lo que, y respetuosa con lo que cada una es, ¿no? Okay. Eh, De entonces, esto, todo esto de automaternarse, este concepto, ¿verdad? Obviamente materno, ah, ya sé el origen, pero hablo de ese origen de, de no de la palabra en sí, sino del concepto, eh, como no, no de dónde viene, porque obviamente viene de esas necesidades y de esos cuestionamientos, pero ¿qué hizo que le diéramos foco a ello? Porque últimamente estamos dando foco a, a muchas cosas, nos estaremos haciendo más conscientes de las cosas que nos generan dolor, que nos generan inseguridad, que de alguna manera hacen que tropecemos, porque muchas veces ciertos tropiezos son por esa inseguridad, por esos miedos, ¿no? uh-huh. Yo creo que sí está incrementando el interés, Exacto. ¿no? Y la curiosidad por entender, por lo menos, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotras mismas? Ahora, el concepto de automaternaje se vuelve como muy potente porque hay mamá representa la vida. O sea, básicamente es mamá vida. O sea, está a la par, Claro. digamos. Sí, sí, sí. Entonces, mirar a mamá o el concepto de mamá y de automaternaje es como mirar a la vida, revisar mi perspectiva de la vida en sí misma. Entonces, esto ya en esencia es profundísimo, ¿no? Y por Claro. otro lado, está esta cosa que sí que está surgiendo hoy en día y que creo que también tiene que ver con etapas de vida, ¿no? O sea, también como conforme vamos creciendo, pues también nos vamos cuestionando más cosas y muchas Exacto. de las cosas que nos cuestionamos tienen mucho que ver con nuestras propias experiencias, ¿no? Y sí hay un contexto en el que cada vez, como lo decía antes, ¿no? Cada vez hay más información, cada vez vemos más gente compartiendo, que esto tiene como su ventaja y su desventaja al mismo tiempo, ¿no? Como todo, pero cada vez hay más gente compartiendo este tipo de cosas, cada vez hay más gente hablando de cómo
lo que hayamos podido vivir en la infancia, lo vamos como arrastrando a lo largo de la vida, y como cuando empiezas a ponerle conciencia, pues si tienes por lo menos la posibilidad de, uno, aceptarlo tal como es, o de decidir o elegir cambiarlo, ¿no? Y sí, efectivamente, como decías antes, se abre, claro que se abre ahí el dolor, o se abren situaciones dolorosas y que causan dolor. Sin embargo, a pesar de que le tenemos mucho miedo al dolor, porque sí que hay como mucha Así resistencia es. a sentir dolor, y que vivimos también en unos tiempos en los que pareciera como que de lo que se trata es de ser feliz nada más, sin darle lugar a cualquier otra cosa, Así es. entonces como si viéramos en La Landia, ¿sabes? Como, Sí, eh, sí, sí, sí. En, pero el dolor al final, fíjate, o sea, y aquí viene otra vez, ¿no? A cuento todo el concepto de la maternidad, ¿no? Y del el momento más doloroso, o sea, para dar a luz es súper doloroso, claro, ¿no? claro, Traer a la físicamente, vida, claro, físicamente, bueno, te partes en dos prácticamente. eso es, pero lo que habilita es un momento sumamente luminoso. Entonces, justamente eso es lo que pasa con él. Por eso se dice dar a luz, porque básicamente es metafórico, es decir, hay un momento súper luminoso, ¿no? Entonces, el dolor habilita, es como una puerta a la luz. Claro, Entonces, y a través, en un taller que estoy dando los sábados, hablábamos la semana pasada justamente de el dolor es la puerta a la compasión. ok, Entonces, si no atravesamos el dolor, va a ser muy difícil que que podamos podamos transitar, vivir o claro. entrar en la compasión. Y no solo por nosotras mismas. Entonces, poder reconocer lo que duele, lo que nos ha dolido, lo que nos ha lastimado y nuestras heridas, y meterse en ellas, también es lo que habilita poder tener una mirada más compasiva hacia nosotras mismas. Ani, y ahorita lo que Entonces, mencionas, de verdad con tanta sabiduría, también se convierte en algo más sencillo según va pasando el tiempo y vamos teniendo ya madurez y otra perspectiva, ¿verdad? Otra perspectiva de la vida, en donde vamos pudiendo hacer empatía con las personas que de alguna manera nos reunimos o tuvimos desde con nuestros papás hasta con cualquier persona, eh, ¿qué habríamos hecho nosotros en esa misma postura hoy? Que yo a lo mejor ya tengo esa edad, o hoy que yo ya soy papá, o hoy que yo ya podría estar trabajando en algo diferente. Entonces, ¿qué haría yo hoy en ese lugar? ¿Verdad? Y, y se va volviendo más fácil de comprender y a la hora de que hay esa comprensión hay esa aceptación, totalmente, ¿verdad? totalmente. Yo sí, conforme va pasando el tiempo, cada vez voy entendiendo mejor este concepto de hacemos lo que podemos con lo que Con lo que tenemos. tenemos. Es real, o Es sea, real. y cada vez lo voy entendiendo mejor, ¿no? Como que en otra etapa de mi vida hasta peleaba o batallaba con ese concepto, ¿no? Yo decía, pues puede más, ¿sabes? Claro, O sea, sí. como desde Sí, ¿cómo te desde, limitaste a tan poco, no? Sí. pues, ¿no? Pues aprende más, Sí, ¿no? sí, O sí. desde la autoexigencia también, cuando todavía estaba yo como más en esta faceta mía de hablarme de hablarme feo, de tener un discurso conmigo fuertísimo. Yo he sido una mujer bien dura conmigo, súper dura. O sea, yo creo que mi peor enemiga en muchos momentos ha sido yo misma. Y Sí, yo quien creo que así, peor, así somos todos. sí, sí, Realmente, sí, sí. quien peor se ha juzgado durante la vida he sido yo. Y entras dentro de ese, también tiene mucho que ver esa perfección en todo lo que haces y lo que quieres
lograr. Y dentro de esa perfección es cuando hay más exigencia y más frustración a la no perfección. Y como no somos perfectos, pues entonces se va a dar y el círculo se vuelve más grande y más rudo entre más perfeccionista eres. Totalmente. Entonces, sí, ese es un círculo vicioso, como bien lo dices, Maya, o sea, y no es muy difícil salir de ahí. Entonces, creo que sí, ahí otra vez volvemos al asunto de lo relevante que es poder darnos permiso de un montón de cosas, de fallar, de decir no tengo ganas, de decir No me gusta, eso no no me me gusta. gusta, punto. Exacto, de poner límites, que eso también tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Y con el ser una persona amorosa para ti misma, ¿no? A veces Claro. tenemos miedo de poner límites porque creemos que a través de los límites vamos a ofender al Eso. Y otro. vamos a dejar de ser esas buenísimas personas que creemos que Exacto, así nos ven. Porque además de como nosotros nos vemos a como nos ven los demás, hay una distancia que está, bueno, ¿no? Por ahí hay hasta exactamente. canciones y, y en todo eso es complicado porque lo complicamos mucho en todas esas percepciones y los deseos de las percepciones, porque todo lo combinamos y hacemos ahí un... Sí, 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 es complicado, pero aquí mira, fíjate, como que te digo, irle poniendo otros significados a las cosas empieza a ayudar bastante. Entonces, en este sentido de los límites, por ejemplo, al final, cuando tú estás poniéndole un límite a una persona, un límite puede ser un acto de amor, no solo de Claro, amor hacia ti misma, de amor hacia el otro, porque le estás diciendo honestamente, con honestidad y transparencia, hasta aquí llego yo, le estás dejando saber y que además es mucho más amoroso eso, a no dejarle saber hasta dónde llega tu límite. hasta que llegó y estalló, hasta que se Eso llegó y se es, estalló. exacto. Entonces, el hecho de poderle facilitar a una persona con la que te estás relacionando, con la que te vinculas, un marco de cómo relacionarse contigo, me parece que es respetuoso y es amoroso. Y lo mismo contigo misma. Así es. Entonces, como que esas cosas, el poner atención y el ir poniendo atención, foco y conciencia en esos aspectos es lo que nos permiten, insisto, en acompañarnos o en automaternarnos, ¿no? En proporcionarnos esta, sobre todo diría yo, esta mirada amorosa o esta manera amorosa, tierna e incondicional de poder ir transitando la vida para poder permitirnos, ¿no? Tomar decisiones también más libres, más coherentes, más alineadas, más en paz, justo, ¿no? Justo. Ani, en un principio, en el título, que a lo mejor no lo comentamos completo, pero hablamos de automaternaje y autocontrol. ¿Cómo embona en todo esto ese autocontrol de ser una palabra tan peligrosa? Porque como que queremos que defina muchas cosas y, y es impresionante descubrir que en muchas situaciones ni siquiera tenemos control de nosotros mismos. O sea, hay cosas que siempre nos van a sorprender, que siempre nos van a rebasar, que siempre nos van a panicar, ¿no? O que teníamos, yo eso jamás, ¿no? Yo seguro eso jamás. Y miles de conceptos de pensar, yo con eso, a mí no me pasa. A mí eso no me pasaría. A mí yo no veo. Y todo ese autocontrol es un engaño que nos vamos haciendo y que cuando estamos enfrente realmente de algo, llamémosle como quieras, hasta de una tentación, caemos y somos y fuimos y hemos sido rudos para juzgar la situación o el evento o la forma de ser o el cómo lo vas a ver hasta que estás enfrente.
Y ese, Fíjate qué curioso esto que dices, porque, a ver, para empezar, lo del título fue chistoso. Yo no me había dado cuenta, en realidad la propuesta era automaternaje y autocuidado. ok, Es decir, cuando vi la palabra autocontrol, que me di cuenta hoy o ayer, ok, dije, mira, no, esto no era lo que, o sea, al final no era lo que yo tenía pensado, pero dije, qué curioso, a lo porque mejor fui yo la parece. que lo cambió, Ani, no te Sí, extrañe. pero ¿sabes qué? No te comenté nada porque dije, ¿sabes qué? Vale la pena. Sí, Creo que merece la pena hablar de este asunto, del control, ¿no? Porque algo que yo, pensando en esto, que quería como compartir y relacionar al tema del automaternaje, es uno, esto que mencionas tú, ¿no? Como esta cosa de estar como encima de ti misma, como esto sí, esto no, esto no, esto no, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, esto no, 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 no sí. comas de más, Esto no lo sé qué. toman, el mundo lo toma como algo fatal, está pésimamente mal visto, están tantas y tantas cosas y nosotros mismos estamos así apergollados por nuestros propios conceptos, además. Totalmente, totalmente. Y bueno, ya no digamos las cosas que tienen que ver con las mujeres, particularmente, ¿no? Es Hasta como hoy. un, Parece ridículo, pero es hasta hoy. sí, ¿no? Y bueno, a ver, evidentemente los hombres también tienen lo suyo, es decir, Ah, no, tienen no. sus. Hasta hoy nos seguimos juzgando de más, porque a ellos les damos como un margen más amplio en muchos de los, digamos, de los pasillos o de las carreteras del error, y con nosotras somos estrechos o de plano no hay camino, no hay pasillo, ¿no? Sí, pero justamente esto, o sea, en todo caso yo lo que pensaría del concepto autocontrol, fíjate lo que me venía, era como, me venía la palabra, en vez de estar como 100% enfocada a esto no lo voy a hacer, esto sí lo voy a hacer, y como todo el rato, como dices tú, como con la soga aquí al cuello y como, ¿no? Más bien lo que a mí me gustaría como que empezáramos a pensar respecto de esto sería como no hay nada que controlar y traer el concepto de que el cuerpo, el ser, nuestro sistema entero, tiene la capacidad de autocontrolarse, de autorregularse, de autogestionarse. Entonces a veces soltar el control. Autogobernarse. Esa palabra siempre me daba risa. Hace años que la usábamos por una sobrina de gobiérnate y realmente hay una profundidad dentro de eso muy cañona, Mm, ¿no? mm, sí, totalmente. Entonces, como que por eso me pareció valioso que haya surgido este error, ¿no? O esta confusión en el título, porque dije, mira, lo dejamos así, y poder incorporar este concepto de la autorregulación, de la autogestión, ¿no? Como el sistema entero, ¿no? Como el cuerpo, nuestro sistema, nuestras emociones, lo que pasa y no meternos en medio. Esa sería la manera de habilitar, ¿no? El autocontrol, es decir, la autogestión, ¿no? Claro, Dejar que nuestro sistema entero haga lo que sabe hacer, ¿no? Y otra vez quitarle el juicio, las emociones están ahí por una las razón, todas culpas, ellas. ¿verdad? Las culpas ridículas que también es una palabra con un concepto mucho más profundo que la palabra en sí y, y que trae además, puede llegar a traer contextos hasta religiosos y, y, y cargas cosas a veces muy absurdas, que están alejadísimas de un sentimiento amoroso además. Eso es, sí, y a ver, la culpa.
hay dos tipos de culpa, ¿no? Hoy en día pues, se estudia esto, se analiza esto, estaría como la culpa adaptativa y la culpa desadaptativa, que sería... Ese va a ser nuestro siguiente tema, ¿te late? Aunque ahorita le des una peinadita porque el tiempo se nos acabó, fíjate con lo contentas que estamos, pero es el siguiente tema, ¿ok? Sí, claro, porque claro, imagínate un escenario, yo creo que a todas las que nos están oyendo ahorita, yo creo que les suena, te sonará seguramente súper atractiva la idea de vivir una vida con menos culpa, ¿no? O sin culpa, ya nada más así, ¿no? Sin culpa, hasta como hablabas hace rato, de qué como, ¿no? Cómetelo sin culpa. Eso, ya desde ahí, o sea, estamos hablando de algo que ha ido invadiendo completamente nuestro día a día, minuto a minuto, en muchas cosas que nos va regulando, pero qué padre podernos regular, sí, pero sin esa culpa, sin esa maldad o no sé cómo llamarle, entre el bien y el mal, que no, exacto, esos... pues volvemos al tema del juicio, o sea, todo al final, para que tú te declares culpable o te percibas sí, culpable, es porque hubo un juicio, es decir, así funciona, ¿no? Sí, claro. O sea, hay un juez que determina un culpable o un inocente, exacto, ¿no? Entonces, en este caso, eres tú misma, es decir, eres tú el juez que está determinando culpable, inocente. La cuestión es que generalmente tendemos, o hay una tendencia a irnos al culpable, eres culpable. Y entonces es como si imagínate esta idea de estar viviendo una vida en la que tú misma eres quien viene dándote de palos. Tú estás intentando vivir una vida buscando la felicidad además, porque la búsqueda de la felicidad, no lo podemos negar, es algo que absolutamente es como el tesoro en la punta del arco iris, ¿no? Que ayer, por cierto, o anteayer salió un arco iris espectacular aquí en la Ciudad de México, o por lo menos desde donde yo lo vi, y sí me vino el recuerdo de el tesoro, ¿no? El arca en la punta del arco iris. Buscar esa felicidad, que también lo vamos a poner como otro tema, Miani, porque son visiones y palabras y términos que vamos teniendo formados desde una parte muy lejana de nosotros mismos, ni siquiera de nuestros propios deseos. Totalmente, sí, totalmente, es como una cosa, bueno, en fin, ¿no? Entonces, pero a lo que iba yo... Bueno, pero vamos a cerrar ya nuestro tema. Encantada de poder desarrollar estos temas ya más de índole filosófica, que me fascina, soy amante de la filosofía. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el asunto aquí es, imagínate estar buscando la felicidad y al mismo tiempo venir viviendo una vida en donde te vienes dando de palos. O sea, imagínate esta idea, ¿no? Es una locura. Es una locura. Entonces, volviendo al tema de hoy, ¿no? Sería cómo podemos dejar de darnos de palos, observarnos y vivirnos de una manera más amorosa, tal cual como haría una madre suficientemente buena, podernos mirar con ese amor, con esa incondicionalidad, y cuando en momentos en los que nos sintamos tristes, podernos abrazar, poder acoger y abrazar cada parte de nosotras con todo lo que somos. Por supuesto, incorporar rutinas a nuestra vida que nos permitan... Justo te iba a decir eso, Ani, para poder cerrar nuestro tema, ¿con qué tips nos dejarías para esas rutinas, para esos cambios, para evitar ese autosabotaje? Porque en realidad eso es lo que hacemos, sabotearnos y maltratarnos. Mira, más que tips, que bueno, ahorita les daré como alguna recomendación desde mi perspectiva, pero quería yo proponer un ejercicio súper rápido para quienes nos estén viendo, para que lo hagan en la comodidad de su casa, ya que terminemos. Okay. Y es
justo con la intención de poder ir llevando conciencia a estas cosas, les voy a pedir, quien así lo quiera hacer, que revisen un día de su agenda. Es decir, quien no tenga agenda o quien no lleve agenda, que se dé a la tarea de enlistar como sus tareas, ¿no? De un día. Y ya que tengan esa lista de tareas, que revisen cuánto de esas tareas o cuántas de esas tareas realmente tienen que ver con algo que es importante y relevante para cada una. Es decir, cuántas cosas están haciendo desde el deber. No estoy proponiendo que dejemos de hacer cosas, es decir, por los otros. Lo que estoy proponiendo es que analicemos de lo que hacemos en un día, wow, cuánto de eso que hacemos es algo que tenga que ver con nosotros. Una vez que tengamos eso, la siguiente fase del ejercicio va a ser separar dentro de la agenda, y vamos a empezar con algo leve, porque sé que cuesta, parece mentira, pero sé que cuesta. Separar dentro de la agenda 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde para hacer algo que realmente te gusta y que realmente tiene que ver con lo que te provoca alegría, con lo que te provoca placer, con lo que te provoca entusiasmo. La palabra entusiasmo me parece clave. Clavis, súper, es más de lo que imaginamos, de verdad, de verdad. Entonces, el entusiasmo, bueno, que este es otro tema. Cada emoción tiene una frecuencia vibratoria, sí. Entonces, obviamente, el entusiasmo... Ya están aquí anotados, Ani, para que los vayamos enumerando y y de verdad irles dando ese trato, porque nos falta mucha conciencia y mucho conocimiento, y es por esa falta de conocimiento por lo que no le damos el espacio a cada cosa. Y bueno, en términos generales, así como recomendaciones, por supuesto, el descanso es fundamental. El respetar con amor nuestras horas de sueño, no desde la obligación. Cada una tiene un biorritmo, cada una funciona diferente, pero sí ponerle atención a qué necesito yo, cuántas horas necesito dormir, qué necesito comer, cuántas veces al día necesito comer. Hoy en día ya se sabe que no es tampoco la cosa como de como 5 veces, como 3 veces, sí, ¿no? Pero precisamente es ir viendo, ir poniendo atención a qué me viene mejor a mí. Y entonces, sí, poder desarrollar un plan de cómo hago ayuno intermitente, no hago ayuno intermitente, como 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día. Duermo 8 horas, duermo 9, duermo 7. Pero el punto es tener esa rutina de respeto, de cuidado, precisamente. Relacionarme con gente, desde un lugar también, como qué gente verdaderamente aporta a mi vida. Y no lo estoy hablando desde la arrogancia ni desde la soberbia, pero simplemente hay personas que, por la razón que sea, no nos suman, o en ese momento no nos están sumando. No estoy hablando de... Y ni siquiera lo importante es que no sumen, lo peor es que nos restan, que es la toxicidad, que eso es cuando hay que ponerle foco, no a la gente que amas, que respetas, que admiras, que has compartido cosas hermosas, sino a la que realmente es tóxica para ti. Totalmente, entonces también sería eso, ¿no? Como mantenerte relacionándote con gente, mantener tu parte social, digamos, también activa, con la atención también en qué gente, ¿no? Como, no, es decir, por eso a veces te digo, dar recomendaciones tiene su asunto, porque no es nomás, sal 3 veces al día, duerme no sé qué, no. Vamos revisando qué es lo que está bien para cada uno. O sea, dentro de esa agenda, esa es la recomendación principal. Dentro de esa agenda que tienes, anotada o no anotada, o ya muy estable o no estable, ¿qué tiempo le estás dando a ti? Uh-huh. ¿Qué tiempo qué
de tu vida, qué estás haciendo con entusiasmo, con esa, ¿no? Con esa emoción que dices, ay, wow, ya voy para allá, voy a hacer esto, ay, voy, porque eso es lo que transforma nuestra percepción y nuestra actitud frente a la vida, la verdad. Totalmente, totalmente. Así que yo creo que sí, más allá de darles así como el uno 2 3 de haz esto, el otro, yo empezaría por ahí. Entonces, y bueno, ver, también, ¿no? Espero que para la siguiente vez que nos veamos nos puedan compartir, o si te quieren ir compartiendo a ti cómo van, pues sería ideal, Aquí ¿no? pueden irlo poniendo en el programa, que bueno, ahora duran en Facebook 2, 3 semanas, pero tenemos nuestro canal en YouTube, recuérdenlo, Expertas con Maya Hidalgo, que es donde está toda como la biblioteca de todos nuestros. Y váyanlo anotando y si quieren además, Ani va a dejar sus datos dentro de este programa para que la contacten, ¿verdad? Para que se acerquen. Les digo, tiene un grupo en WhatsApp muy bonito y todas las cosas que va creando, porque el ayudarte y rodearte de personas que te hagan sentirte consciente y además atraído a conocer más de lo que te lleva a ese punto donde te emociona, ¿verdad? Que además para cuando llegas a ese punto te ayuda a regular un todo, porque descubrimos que cuando hay ese orden lo empiezas a poder ejecutar en todo y es súper lindo, la verdad. Ani, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar hoy aquí, por, por todo, por todas tus experiencias compartidas, por un todo, de verdad eres linda. Muchas gracias, Maya. Yo encantada, es un honor para mí estar aquí, un honor contar también con tu confianza y, y bueno, invitarlas a que me sigan en mis redes sociales, sobre todo Instagram, que es la que más genero contenido, es Ana Pineiro C, ahí me pueden encontrar. Ahí pueden encontrar la liga también al grupo de WhatsApp que comenta Ok. Maye. Con gusto las recibiré si así lo eligen. Pero bueno, en Instagram pueden saber más de mí, de este camino, de mis últimos años y también quien así lo necesite, si necesita un acompañamiento individual, con muchísimo gusto me pueden contactar por mensaje directo o directamente pues, entrando a mi grupo, ahí pueden encontrar mis datos de contacto y bueno, es para mí una bendición poder dedicarme a lo que me dedico hoy. Y desde ese lugar es que acompaño, entonces realmente pues quien así lo necesite, quien necesite poder Tu mentoría, Ana, tu mentoría, porque a fin de cuentas eso es el significado real de un mentor, ¿no? sí, y bueno, con toda, evidentemente este término mentor lo tomo como con mucho cuidado y con mucha humildad. Sin embargo, sí me siento en posibilidad Así de es. aportar herramientas a personas para que vayan alineando su vida y sus decisiones y sus elecciones de vida hacia un camino mucho más autónomo, mucho más independiente, mucho más libre y soberano. Así Así es. que, bueno, pues con esto cierro. Mil Gracias. gracias, nos vemos pronto, ya Claro que quedan ahí sí. esos temas, así que Seguro, seguro que encantada sí, de mi Ani. regresar. ¿Eh? Te mando un abrazo y les mando un abrazo a todas, de verdad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Si nos comentas, si nos pones cosas, nos ayudan muchísimo a saber si vamos bien o por qué camino te gustaría que fuéramos. La verdad, nos hace muy feliz saber que estás aquí, que lo viste en algún momento. Gracias. Y nos vemos el próximo martes. Ani, gracias. Con todo mi cariño, el honor es para mí. Y gracias a todas, de verdad. Hasta el próximo martes, miércoles, hasta el próximo programa. Un abrazo. Que les vaya muy bien, bye bye. Gracias, bye bye.